Bueno, listo chicos. ¿Están todos? Sí, señor. Bien, bueno, entonces, teniendo claro totalmente los conceptos a dónde se enfoca la administración, es decir, que está relacionado con el tema de la eficiencia y el tema de la eficacia, ¿correcto? Entonces, estamos ahora a definir exactamente de dónde proviene el término de administración. Entonces, el español ustedes saben que proviene del latín y el término administración significa hacia, es decir, dirección o tendencia. ¿Y hacia dónde nos dirigimos nosotros? Pues nos dirigimos hacia la eficiencia y la eficacia de la buena utilización de los recursos financieros, monetarios, etcétera, y también del talento humano. Y minister, que significa subordinación o obediencia. Lógicamente, pues tiene que haber una persona que está a la cabeza de todo el proceso para que la administración sea, en este caso, exitosa, es decir, se administre de la manera más eficiente y más eficaz. Entonces, la administración, ubiquémonos en el segundo cuadrito, frente a la pantalla, el cuadrito amarillo. Cristian, ¿me colabora leyendo, por favor? Claro, profe, yo lo leo. Del latín hacia dirección, tendencia y ministra subordinación o obediencia. Significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro. Muy bien. Pasa a ser la de interpretar los objetivos propuestos por la organización, la dirección y el control de todos los esfuerzos realizados en todas las áreas y en todos los niveles de organización. La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Bien, entonces aquí ya le metemos todo lo que es el tema del proceso, es decir, juntamos las dos definiciones. Aquí teníamos lo que era la primera administración y después teníamos lo que era el proceso. Y en medio de ella está la eficiencia y la eficacia. Aquí ya vamos a unir los conceptos y estamos hablando del proceso de administrar. ¿Por qué es un proceso? Pues porque todo tiene su inicio y todo tiene su fin. Cuando todo tiene su fin, nuevamente hacemos un tema de retroalimentación y ese tema de retroalimentación me tiene que volver a llevar el proceso. ¿Dónde nosotros aplicamos el tema del proceso administrativo? Acuérdense que nosotros vimos dos materias. Una tiene que ver, esto relacionado con el tema de fundamentos de mercadeo, que tiene que ver con el tema de marketing y el tema de merchandising. Ahí aplicamos la administración en cuanto al tema de bienes tangibles y bienes intangibles, es decir, productos y servicios. Y adicionalmente a ello, ¿dónde aplicamos el tema de administración? Lo aplicamos en el tema del talento humano, pero ya relacionado con el servicio y la atención al cliente. Entonces, vean lo importante de esta materia en relación a las materias que hemos visto anteriormente. Entonces, no solamente es nombrar a un gerente por nombrarlo, sino que tenga conocimientos, es decir, que tenga el arte, que tenga el conocimiento para poder administrar aquellos recursos de la organización y de la empresa, especialmente los dos que yo les mencioné, el tema del talento humano y el tema del recurso monetario, que es donde flaquean las empresas y donde se hace importante que haya unos buenos administradores. Entonces, cuando nosotros hablamos de la administración primero como ciencia, ¿correcto? Entonces están las teorías comprobadas a través de los hechos científicos. Aquí entran dos personas fundamentales en el tema de la administración, que es Taylor y que es Fayol. Y hablamos de la administración como técnica y hablamos de la administración como arte. Cuando hablamos nosotros como de la administración como técnica, lo estamos hablando de los diferentes métodos que podemos alcanzar para los objetivos, ¿correcto? Y cuando hablamos de la administración como arte, es la capacidad y la habilidad que se tiene para realizar las actividades. Entonces, la ciencia es cuando se comenzó a hablar de administración, es decir, hablemos lo menos de unos 60, 70 años atrás. La técnica ha ido mejorando la ciencia, es decir, a través de que se hicieron los primeros estudios. Pero resulta que hoy vivimos el arte, es decir, la experiencia de aquellas personas que tomaron los puestos o que aplicaron digamos, la técnica de la administración. Entonces, hoy lo más importante realmente es el arte. Por eso nosotros decimos que la administración es un arte.
Es decir, está escrito en los libros y habla sobre la administración, habla sobre algunos pasos, sobre algunos métodos, nos habla de eficiencia, nos habla de eficacia, pero realmente lo que hace el arte en la administración es el arte, y el arte se logra a través de la experiencia. ¿Ves? Las empresas normalmente cuando exigen o eligen personal, siempre le exigen una experiencia. ¿Por qué? Porque lo denominan ellos el arte. Entonces, cuando hablamos nosotros de la administración, y hablamos aquí específicamente de la ciencia, han creado unos principios generales de la administración, ¿correcto? Y esos, pues los vamos a enumerar enseguida. Entonces, esos principios, el primero es la coordinación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la coordinación, hablamos de la forma armoniosa de llevar las acciones con las circunstancias, es decir, que todo debe estar en perfecta sincronía. El segundo elemento principal es de las generalidades, es decir, de las, me fue la palabra, de los principios, hablamos de la división del trabajo. Entonces, esto, el tema de la división del trabajo, pues realmente ya está mandado a recoger porque aquí estamos hablando de la ciencia y hace, digamos que hace referencia con el objetivo de producir más y mejor con el mismo objeto y el mismo esfuerzo. Nos trae como consecuencia la especialización de funciones y separación de los poderes. La división del trabajo. Entonces, normalmente las empresas siempre buscaban una persona para que hiciera una función dentro de la organización. ¿Cuál es el problema o qué conllevaba ello? Que esa persona nacía la mayoría de las empresas se han dado cuenta que la rotación de los puestos es mejor que la división del trabajo, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la división del trabajo, estamos enfocados acá, en el tema de la ciencia. Pero a través del tiempo se ha generado la técnica y a través de la técnica, digamos, al arte, y el arte nos dice, hey, no podemos que una persona nazca, se reproduzca y muera en un puesto de trabajo, en uno solo. Digamos, aquí lo más importante que necesitamos es que los puestos se estén rotando. ¿A qué me refiero con ello? Pongo un ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay una ciudad y tiene un fontanero. Y si el fontanero, si hay un solo fontanero, correcto, y ese fontanero se muere, pues nadie va a saber dónde están los pegues de los tubos, nadie va a saber dónde están las llaves de cierre de cada, digamos, de los tubos, y la persona que ingrese nuevamente al trabajo, pues, o la persona que busque nuevamente para el trabajo, no va a saber y va a ser muy complicado para ello. Entonces pasa lo mismo en las organizaciones. Cuando ustedes ven en un buen mercado, hay personas que no solamente trabajan como cajeras, sino que también trabajan en otras áreas. Están rotando los puestos. Deben saber de todo un poquito. Por si falta una persona, se enferma, tiene una incapacidad, pues no tienen que buscar una persona del puesto de trabajo, sino que ya hay personas que lo saben desarrollar y lo saben hacer. Entonces, porque, digamos, se hace en relación a la importancia del puesto. Si la persona que abandonó el puesto de trabajo se fue, se incapacitó, se enfermó, solamente la única que lo sabe hacer, pues bueno, va a generar problemas para el tema de producciones, el tema de comercialización, el tema de desempeño de la organización dentro de esa actividad. Como tercera principio general de la administración, tenemos lo que es la autoridad y la responsabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Es el derecho que se tiene de mandar y el poder de hacerse obedecer. Esta debe acompañarse de una recompensa o un castigo conocida como responsabilidad. Desde cuenta de una u otra manera cómo los conceptos han ido cambiando con el tema del arte, es decir, de lo que estamos viviendo hoy. La ciencia decía autoridad y responsabilidad. Antes se hablaban de lo que era de un jefe, ahora en el arte se habla de un líder. Acuérdense que el jefe era el que decía hagan, y ahora con el tema del arte, como ya hablamos de líder, no se dice hagan, sino se dice hagamos. ¿Qué vamos a hacer? No se dice qué van a hacer, sino qué vamos a hacer. Es la autoridad y responsabilidad, se refiere a ello. Cuarto, la disciplina es la obediencia manifestada hacia la empresa de su parte social, y esta se da gracias a unos elementos. Es el primero, como jefes en todos los grados.
Entonces aquí hablamos de un orden jerárquico. Cuando nosotros hablamos de un orden jerárquico, pues digamos que esto hace referencia al tema de lo que es la ciencia. Ahora eso ya está mandado a recoger, es decir, de forma vertical y de forma horizontal. En el arte ya nosotros estamos hablando de que existe un orden jerárquico de manera circular, es decir, ya no hay superiores, no hay inferiores, sino que el orden jerárquico es de manera circular. Todo se, digamos, se basa o está rodeado en base al gerente, ¿correcto? Es decir, a la persona que tiene la capacidad de administrar, del proceso administrativo, de quien está en cabeza del proceso administrativo. Y hay unas acciones correctamente aplicadas a ello en el tema de la disciplina. Entonces, el primero es la coordinación, segundo, división del trabajo, cuarto, autoridad y responsabilidad, y, tercero, autoridad y responsabilidad, cuarto, disciplina. El quinto, unidad de mando. Entonces, cuando nosotros hablamos de un principio de la administración y estamos hablando de la unidad de mando, entonces se dice que solamente se reciben órdenes de un solo jefe, ¿correcto? De un solo jefe. Esa es la unidad de mando. Cuando hablamos de la unidad de dirección, que es totalmente diferente, se está hablando de la dirección de los programas, que solamente estos estarán a cargo y ser implementados por un solo jefe. Entonces, dirección, unidad de mando es a quien nosotros recibimos las órdenes, y unidad de dirección es aquella persona que tiene claros los objetivos y tiene claras las metas y nos da las directrices para ellos. Como séptimo punto, como principio de la administración, tenemos la subordinación de los intereses particulares sobre los intereses generales. El interés particular, pues lógicamente es de una sola persona. Y el interés general, en este caso, pues es de toda la organización. Entonces, un tipo de interés personal jamás debe anteponerse a los intereses de una empresa o organismo social. Es lo que quiere decir. No es primordial los intereses particulares, sino los intereses generales. Como principio de la administración, es decir, de saber administrar, existe el tema de la remuneración del personal. Y en la ciencia, es decir, cuando nosotros hablábamos de la administración clásica, digamos que se refería al pago del esfuerzo o la compensación a aquel esfuerzo físico y aquel esfuerzo mental. Entonces, el pago a los empleados o parte social que deberá ser justa para ambas partes. Esta dependerá de la voluntad del patrón y la calidad del empleado, como se supone, hasta la actualidad es un problema no resuelto. Y yo le decía anteriormente el tema de la remuneración del personal. Las organizaciones que manejan presupuestos bastante altos, tienen ventas bastante altas, pues de una u otra manera los salarios son bastante importantes y son bastante considerados. ¿Por qué? Primero, deben ser personas muy capacitadas y personas con muchos estudios y mucha experiencia, capaces de generar estrategias de comercialización, estrategias de venta, estrategias en cuanto a personal, estrategias en cuanto a remuneración de personal. Y adicionalmente a ello, pues es para evitar temas de corrupción. Entonces, normalmente un gerente, por ejemplo el de Bancolombia, el gerente de Bancolombia a nivel nacional, pues puede estar alrededor de su sueldo entre los 80 a los 120 millones de pesos. Eso es la remuneración de personal. ¿Por qué? Pues por muchas razones, evitar temas de corrupción y por el tema del estrés que maneja, por el tema de la responsabilidad, por todo el proceso administrativo que la hace, es decir, de volver una empresa muy, pero muy exitosa. Cuando nosotros hablamos de la centralización, como principio elemental, ¿correcto? De los principios administrativos, démonos cuenta acá cómo estaban, el foco estaba un poco distraído de lo que era o lo que es hoy en día la administración. Cuando nosotros hablamos de la centralización, estamos hablando de que solamente el poder o unidad de mando se centra en un solo lado, y estamos hablando de que se centra solamente en el gerente. Por eso, muchas empresas han optado por la descentralización, es decir, el arte, ¿correcto? El arte, el arte. Entonces, cuando nosotros hablamos de la centralización, por ejemplo, decimos, si estamos hablando de administrar un recurso, por ejemplo, el tema de pauta, entonces normalmente la pauta lo que son, cuando usted quiere firmar un contrato, se firma desde Bogotá, es decir, de su matriz, de la parte principal, y no le delegan presupuesto o dinero a aquellas empresas para que hagan su propia publicidad. Entonces, hay una empresa, por ejemplo, Coca-Cola, que centraliza todo el tema de esta parte de publicidad, ¿correcto? Entonces, existen unos distribuidores
y no les delegan ningún grado de presupuesto o ningún rubro para que estas personas hagan un tipo de publicidad. Entonces, solamente cuando hablamos de centralización, que era el número 9, quiere que todas las decisiones, es decir, son decisiones que se toman. Cuando hablamos de una empresa, por ejemplo, de créditos, dependiendo para algunos tope de créditos, si hablamos, por ejemplo, de Ultrahuilca, algunos créditos se centralizan solamente en la ciudad de Neiva, que es la principal. Algunos créditos, dependiendo de su tamaño, de su monto o cuantía, pues son decisiones que son descentralizadas, es decir, lo puede tomar cada sucursal, en este caso Pitalito, o donde esté ubicada, digamos, esta entidad financiera. Hablamos también del tema de la jerarquía, entonces, es el organizar correctamente el grado de orden, de autoridad y responsabilidad de un individuo dentro de una organización social. Entonces, la jerarquía, pues se avanza más que todo es en la toma de decisiones, es decir, la persona que mayor toma decisiones, que mayor responsabilidad toma decisiones, es aquella persona que su jerarquía va a ser mucho más alta y que lógicamente tiene un talento humano a su disposición. Como 10º punto de los principios de la administración tenemos el orden, y a qué hace referencia el orden. El personal debe colocarse donde mejor se puede aprovechar sus facultades como tal. Entonces, yo anteriormente les hablaba que el arte nos ha dicho que debe tener la rotación de los puestos de trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos del orden, pues la rotación del trabajo me va a contribuir bastante. Si hay un abandono del puesto de trabajo, puede ser porque la persona no quiso laborar más, o puede ser porque, no sé, se le venció su contrato, porque quizás la organización no le quiso dar más trabajo. Entonces, lo que me va a permitir es que cada persona sea una enciclopedia, es decir, de todos los puestos de trabajo sepa un poco. Y de una u otra manera me va a contribuir al orden de la organización. Tenemos la equidad dentro del orden, es decir, es utilizada en la justicia, requiere la sensatez, la bondad y mucha experiencia y se refiere a la igualdad del personal. Eso es importante y todavía se ve dentro de las organizaciones actualmente. Tenemos como principios de la administración la estabilidad del personal. Entonces, dejar que el personal obtenga experiencia en cierto nivel y después, si así lo requiere, mandarlo de ahí. Nunca antes, digamos, ese tema se han visto. Después, cuando hablamos de la estabilidad del personal, digamos que lo que se logra acá, y algunas empresas lo están aplicando, que es un tema de legislación laboral y está relacionado con los contratos. Entonces, existe una diferencia entre los contratos a términos fijos y los contratos a términos indefinidos. Ahí estamos hablando de la estabilidad del personal, porque cuando hablamos de contratos a términos indefinidos, pues no tiene fecha de caducidad el contrato, pero a término fijo sí le podemos poner fecha de caducidad a ellos, 6 meses, 1 año, etcétera, etcétera. Otro principio de la administración, estamos hablando de la iniciativa. Entonces, es la facultad de crear y ejecutar cierto plan para obtener el éxito. Como 13º principio de la administración, estamos hablando de la unión del personal. Entonces, entre más armonía exista dentro del personal, mejor serán los resultados por la organización social. Aquí nosotros hablamos de la unión de personal, digamos que en el tema del arte, eso es en la ciencia, en el tema del arte, es decir, el hoy por hoy estamos hablando de un clima organizacional, es decir, que haya un clima organizacional adecuado. Y por último, dentro de los principios de la administración, el 14, estamos hablando de la ejecución inmediata. ¿Ejecución inmediata de qué? De todas las decisiones. Situación buena o mal, se debe resolver a la brevedad posible, ¿correcto? Es dentro de la administración, porque es importante para las organizaciones o para las empresas. Primero, para obtener una mejor coordinación de sus elementos, es decir, maquinaria, del mercado, de la calificación de la mano de obra, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante también la administración? Por el éxito de un organismo depende directamente o indirectamente de su buena administración. Y cuando nosotros hablamos de su buena administración, estamos hablando de la utilización eficiente y eficaz de aquellos recursos o elementos que hacen parte de la organización. Y también es importante una buena administración
o que sea una adecuada administración, porque eleva la productividad. Y la productividad está, digamos, relacionada con el tema de la eficiencia. Dice, la eficiente técnica administrativa promueve y orienta el desarrollo. Ahora, la administración tiene unas características fundamentales. Entonces, la primera característica es su universalidad. Entonces, la administración se da por lo mismo en el Estado. Entonces, cuando nosotros elegimos un presidente es para que administre los recursos del Estado que tiene a disposición, administra las empresas que tiene a disposición. Entonces, en el ejército, en la empresa, en una sociedad religiosa, etc. Y los elementos esenciales en todas las clases de administración serán los mismos. Cuando nosotros hablamos de la universalidad, quiere decir que la técnica, es decir, la ciencia, la técnica y el arte se puede aplicar lo mismo, no solamente en el ámbito que esté, como aquí lo dice, el Estado, el ejército, la empresa, puede ser privada o pública, la sociedad religiosa, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con manejo de personal, manejo monetario o recursos. Ahí hace hincapié la administración, por eso es universal. Universal es que serán todos los ámbitos donde se puede aplicar este concepto. Segundo, su especificidad. Aunque la administración va siempre acompañada de otros fenómenos de índole distinta a la empresa, funciones económicas, contables, productivas, mecánicas, jurídicas, etc., el fenómeno administrativo es específico y distinto a los que se acompañan. Entonces, se puede ser un magnífico ingeniero de producción como técnico en especialidad y un pésimo administrador. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí del arte, ¿correcto? Y ustedes podemos decir de que el arte se aprende a través del ejercicio. Pero mira acá, hay alguien que dice que puede ser un magnífico ingeniero, pero si los conocimientos no tiene claros los conocimientos de administración, como por ejemplo el caso de eficiencia y eficacia, el caso del proceso administrativo, no tiene conocimientos en marketing o merchandising, no tiene conocimientos de servicio al cliente y de atención al cliente, pues lógicamente el tema de la administración pues le va a quedar muy grande y los resultados a corto o mediano plazo se van a ver en su mala ejecución. Entonces, cuando nosotros estudiamos administración y las personas que estén estudiando administración estén haciendo el técnico administrativo, pues es importante porque contribuyen a la organización. Como tercera medida, dentro de las características de la administración, tenemos que su unidad es temporal, es decir, todo va cambiando, tiene su tiempo. Aunque se distingan etapas, fases o elementos del fenómeno administrativo, este es único y por lo mismo en todo su momento de la vida de una empresa se están dando en mayor o menor grado todos, la mayor parte de los elementos administrativos. Así, al hacer los planes, no por eso se deja de mandar, de controlar organización. En este tercer punto, lo que quiere decir es que a medida que va avanzando el tiempo, ¿correcto? No quiere decir de que se tenga que administrar siempre de la misma manera. Anteriormente yo les decía a ustedes, cuando nosotros hablamos del talento humano, las empresas en su forma de administrar decían que eran recursos. Por lo tanto se explotaban y se les daba una contraprestación. La administración ha ido cambiando y por eso decimos ahora hace parte de los clientes internos de la organización. Al hacerlos parte como clientes internos de la organización, tenemos que contribuir a su formación. Como son clientes, pues estamos invirtiendo en nuestros clientes. Estamos invirtiendo en un activo, por eso ahorita le llaman el activo, es un activo intangible de la organización, es decir, no se puede medir, ¿correcto? Entonces, 2030 o en cualquier época, la administración va cambiando y cambia a medida que van avanzando costumbres, modos de pensar. La parte tecnológica influye demasiado también en la forma de administrar. Entonces, por eso decimos
y dentro de las características de la administración decimos que es atemporal, es decir, sin tiempo, sin vigencia. Temporal, perdón, tiene su vigencia. Su unidad jerárquica es otra de las características de la administración. Entonces, todos, cuando tienen carácter de jefes en un organismo social, participan en distintos grados y modalidades de la misma administración. Así, en una empresa forman un solo cuerpo administrativo desde el gerente general hasta el último mayordomo. Entonces, en el cuarto punto, cuando hablamos de la unidad jerárquica, pues aquí lo que nos está diciendo como característica es que un proceso administrativo dentro de una empresa, dentro de un estado, ¿correcto? Debe tener un orden jerárquico, es decir, todos no pueden mandar por igual, porque si no, entonces los empleados a quién les harían caso. Normalmente, siempre uno tiene un jefe inmediato y debe existir una unidad de orden jerárquico, no pueden existir dos. Pasa como en la casa, cuando tenemos dos unidades de mando, dos unidades jerárquicas, como es el papá y la mamá, y el papá autoriza y la mamá desautoriza, pues uno no sabe a quién hacerle caso, eso se genera. Aquí lo que está diciendo es totalmente pues como lo contrario, debe existir una unidad jerárquica, entonces alguien debe mandar más que otra persona o debe tener más autoridad que otra persona para que se genere la unidad jerárquica. Quinto, como quinta característica de la administración, sigue un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Pues el propósito es de lograr los objetivos. Una condición de la administración es un objetivo, sea que esté implícito en un enunciado o específicamente. Cuando hablamos que esté implícito es que haga parte del, digamos, como de lo que nosotros queremos lograr. Entonces, la administración sigue un propósito, y el propósito es lograr unos objetivos. Como sexta característica, es un medio para ejercer impacto en la vida humana. Es decir, la administración influye, por ejemplo, en el tema del medio ambiente. Entonces, hay un impacto en la vida humana. Y si nosotros lo llevamos a los temas que hemos visto, enfoquémonos en el marketing. ¿Cuál marketing? ¿El 3.0 o el 4.0? ¿Alguien recuerda? 3.0 creo. En el 3.0. Y el 3.0, que era el marketing digital, hablaba sobre el tema axiológico, es decir, el tema de los valores. Y ahí entraba el tema de lo que tenía que ver con el medio ambiente. Entonces, vamos encontrando relación con los temas y con las materias. Como séptima característica de la administración, esta está asociada generalmente con los esfuerzos de un grupo, ¿correcto? Entonces, todo organismo acciona para alcanzar determinados objetivos, lo que se logra más fácilmente por medio de un grupo y no por medio de una sola persona. Como octava característica de la administración, entonces se logra por y mediante los esfuerzos. ¿Qué quiere decir esto? Para participar en la administración se requiere dejar la tendencia de ejecutar todo por uno mismo y hacer las tareas que se cumplan y mediante los esfuerzos de otras personas. Aquí lo que estamos hablando del proceso administrativo es de la delegación, es decir, nosotros no solamente podemos lograr los objetivos, sino que tenemos que buscar personas adecuadas para el logro de los mismos. Como novena característica dentro de la administración es una actividad, ¿correcto? No una persona o un grupo de ellas. La administración no es de gente, es una actividad. Las personas que administran pueden ser designadas como directores, gerentes de área, etc. Como décima característica de la administración, dice, la efectividad administrativa requiere el uso de ciertos conocimientos, actitudes y prácticas. La gran diferencia entre una actitud y una aptitud se refiere que la primera es al estado de ánimo, ¿correcto? Y la aptitud se refiere a las habilidades. Entonces, para yo poder administrar, no solamente tengo que tener una buena actitud, es decir, a mi estado de ánimo, sino que tengo que tener aptitudes, es decir, unas capacidades, unas habilidades. ¿Habilidades para qué? Para poder transmitir lo que yo quiero asignar en cuanto al objetivo. Y por último, como undécima característica de la administración que se han identificado, pueden haber 12, pueden haber 13, pero como es un arte, no solamente está escrito. Entonces la administración es intangible. Cuando nosotros hablamos de ese intangible que yo no la puedo tocar, una decisión bien lograda es algo intangible. ¿Cómo lo hizo? Muéstremela, yo quiero verla, transmítamela. Pues va a ser muy complicado que aquella persona lo pueda aplicar. ¿Por qué? Porque es un arte, cada uno lo tiene que aplicar, en el sentido de la eficiencia y la eficacia. Entonces su presencia
que los esfuerzos que la practican no sean necesarios los propietarios. Es decir, administrador y propietario no necesariamente sinónimos. El administrador es aquella persona que ha puesto el recurso monetario, digamos, llevar al éxito de aquella organización. Entonces, tenemos 11 características de la administración. Hay unas funciones primordiales del administrador en una organización. Acuerden que las organizaciones pueden ser dos. Entonces, podemos nosotros vender bienes tangibles o bienes intangibles. Es decir, aquellos que puedo tocar y aquellos que no puedo tocar. Los que puedo tocar hacen referencia a los bienes tangibles y los servicios hacen los bienes intangibles. Entonces, en cuanto a producción, entonces se encarga del óptimo aprovechamiento y la adecuada introducción de infraestructura en un organismo de la empresa. Mira aquí el segundo punto y digamos de los temas que nosotros hemos visto. En cuanto a la mercadotecnia, sostiene la responsabilidad de elaborar métodos eficientes en el manejo y la coordinación de sistemas de venta, de los sistemas de venta. Entonces, cuando nosotros vimos la materia de fundamentos de mercadeo, pues hablábamos de crear unas estrategias en cuanto a producto, precio, plaza y promoción. Entonces, la administración, digamos, hace su función ahí. Yo les decía a ustedes, crear estrategias no es fácil, pero esa es la función del administrador. Crear las estrategias necesarias, estrategias que sean medibles, estrategias que sean fáciles de llevar a cabo para que usted pueda ser exitoso en cuanto al mercadeo, merchandising y utilizar bien los canales de comercialización. Otra de las funciones de la administración se enfoca en el tema de las finanzas. Esta área se encarga de la obtención de fondos y el suministro del capital que se utiliza para el funcionamiento de la empresa, procurando disponer de los medios económicos necesarios para cada uno de los demás departamentos, con el objeto que se puedan funcionar debidamente. Entonces, hay algo fundamental en el tema de las finanzas, nosotros hablamos acá, es algo que recurso monetario contamos y qué recurso monetario vamos a gastar. Aquí entra a funcionar el tema del presupuesto. Entonces, cada año se deben presupuestar, digamos, administrar el recurso que nosotros tenemos. Y para administrar, pues tenemos que presupuestar. ¿Cuál es lo que hace el gobierno? Entonces, el gobierno en este caso hizo una reforma tributaria porque dice que necesitamos más plata. O ellos para poder gastar. Está haciendo un tema de presupuesto. O ya presupuesto y dice que el dinero que tiene no le alcanza. Y como por último, dentro de las principales funciones de la administración están los recursos humanos. Pero como yo le dije a ustedes, los recursos humanos para este caso ya están mandados a recoger. Como no estamos hablando de la administración clásica o administración científica, ese recurso humano, la palabra se cambia por talento humano. ¿Por qué? Porque invertimos en ese talento. Ya lo consideramos un activo de la organización. Entonces, el recurso humano, mediante el uso adecuado de programas de reclutamiento, ¿correcto? Es decir, cuando hacemos un reclutamiento es porque estamos hablando de la convocatoria con unas condiciones para que esas personas se acerquen, dejen su hoja de vida. Selección, después de tener esas personas con sus hojas de vida, miramos quién es la persona más adecuada para que ocupe el cargo. El tema de contratación, pues aquí le estamos diciendo cómo hacer el tema de su remuneración y el tema de la contraprestación por su esfuerzo físico y tanto mental. Y hablamos de una capacitación. Cuando hablamos de la capacitación, pues estamos hablando pues que es en el puesto de trabajo. Se ha llegado a la empresa en el personal adecuado. Mire, las decisiones, un administrador también debe tomar decisiones en cuanto al reclutamiento y selección del personal. Porque si se equivoca, el administrador se equivoca en el reclutamiento y selección del personal, lo que sucede en muchas empresas que abandonan los puestos, están 8 días, están 15 días, están un mes, pues realmente a la organización no le va a servir, ¿correcto? Y no le sirve en el sentido de que se va a generar retrasos en los pedidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué probablemente las personas no lo que tiene que ver con el reclutamiento y selección de personal no pueden estar a disposición o no puede ser a mañana en una organización, una empresa? Probablemente puede ser por el trato de los jefes, ¿correcto?, hacia los subordinados, un maltrato. Segundo, probablemente en el tema de la contratación hubo unos parámetros especiales y los parámetros se lo están incumpliendo. Tercero, la persona cree
o el talento humano cree que el esfuerzo que está entregando la organización, tanto físico como mental, no se acomoda o no es justo para la contraprestación que resulta. Entonces, cuando se recluta personal y es personal dentro del talento humano, digámoslo así, que abandona el puesto de trabajo, pues administrativamente no son decisiones sanas. Y ahí es donde uno debe tomar decisiones en cuanto a estas medidas. Por ejemplo, subir salarios, ¿correcto? Mejorar las condiciones de trabajo en el puesto de trabajo, compensaciones y cosas así por el estilo. Y tenemos aquí los objetivos de la administración. Entonces, ya hablamos de las características, hablamos de los principios de la administración y ahora vamos a hablar del objetivo. Es decir, qué es lo que pretende y cuál es el objetivo de esta clase. ¿Cuál es el objetivo de la administración? ¿A dónde quiere llegar? Entonces, primero, alcanzar en forma eficiente y eficaz. Es alguien que por favor me recuerde la forma que ¿quién se acuerda? Digamos que la diferencia entre eficiencia y eficacia. Puede ser con el ejemplo que dimos. Profe, ¿qué es eficiencia y eficacia? Sí, Adrián. Eficiencia y eficacia. La diferencia. Eficiencia es hacer algo correctamente, pues se refiere a la relación que hay entre insumos y productos. Busca reducir al mínimo los costos de los recursos. Y eficacia es hacer lo correcto y alcanzar metas. Correcto. Entonces, una está relacionada con el tiempo, es decir, para poder lograr los objetivos lo más pronto posible. Y la otra está relacionada con todos los insumos que yo tengo en la organización. Puede ser los recursos monetarios o puede ser, en este caso, el talento humano. ¿Correcto? Entonces, cuando usted es eficiente, está utilizando adecuadamente los recursos, materia prima. Y cuando es eficaz, usted está utilizando eficazmente el tiempo. A ello, digamos que se podemos relacionar. Cuando la empresa alcanza sus metas eficientemente, cuando logra sus objetivos con el mínimo de los recursos, con el mínimo de los recursos. Y digamos que hay unas empresas que han logrado ser eficientes y eficaces en ello. Yo les comentaba a ustedes, hay una empresa de transportes de mercancías que es Interrapidísimo, ¿correcto? Entonces, ellos tienen una administración en el sentido de que ellos compiten con precio, ¿correcto? Y en cuanto a plaza. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ellos llegan a cualquier municipio, tienen algunas sedes, buscan una persona, un aliado y tienen una sede. En cuanto a precio, porque con Envía es de las transportadoras que mejores precios tienen para fletes, ¿correcto? Pero ellos tienen un problema administrativo en cuanto a eficiencia y eficacia y es en la entrega de los productos o en la entrega de las mercancías, aunque otros no harán. ¿En comparación a quiénes? Por ejemplo, hay unas empresas que entregan los productos más rápido. ¿Como cuál? Como Servientrega. Pero eso se debe a las decisiones administrativas que se toman internamente. ¿Correcto? ¿Como cuáles? Es, por ejemplo, la flota. Entonces, ellos tienen una flota de transportes, una flota de camiones que hacen que sean mucho más eficientes y eficaces en la entrega de los productos. Eficiente porque entregan los productos de buena calidad. Y son eficaces, ¿correcto? Porque lo hacen en el menor tiempo posible. Entonces, probablemente un envío se demora un día para otro. El otro objetivo de la administración, ¿correcto?, es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del medio en el cual se desarrolla. Es decir, cómo se están moviendo las demás empresas. Y ello me permite saber qué jugadas, esto es como un juego de ajedrez, qué jugadas están haciendo las anteriores empresas, pues lógicamente para no quedarse atrás y también para competir eficaz y eficientemente, ¿correcto? Entonces, en el tema de las emisoras, si ustedes se han dado cuenta, las emisoras ahora, la mayoría de las emisoras es menos bla 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 y más música, ¿correcto? Y como tercer punto de los objetivos de la administración es asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios. Esos son los objetivos de la administración. Yo, recordando un caso de mala administración en el Winland,
es los almacenes Jet. Los almacenes Jet desaparecieron del mercado, desaparecieron como marca, aún están los corazones de nosotros, pero como marca desaparecieron. Almacenes Jet fue por mala administración. Administraron mal un recurso, que era el recurso monetario. Y debido a eso, y también administraron mal el recurso del talento humano, porque dentro de la misma empresa, dentro del mismo Jet, los mismos empleados robaban porque no les pagaban. Y las administraciones no les pagaban a los proveedores. Entonces, al no pagar a los proveedores no quisieron soltarle más mercancía, los proveedores no quisieron darle más apoyo. Y pues, ¿qué fue lo que hizo con esta empresa? Pues llevarlo a la bancarrota y someterse a un, digamos, a un plan de insolvencia que lo ampara la ley. Es decir, declararse en bancarrota cualquiera, con el fin de no pagar. Pero uno no puede decir fueron las circunstancias, hubo una mala administración, porque si ustedes se dan cuenta, día tras día están haciendo otras marcas en el mismo mercado, pero con unas mejores administraciones. Un B1, un Justo y Bueno, un ARA. Son empresas, digamos, autoservicios que se dedican a lo mismo que las Jet. Es porque estas empresas ahí están siendo exitosas. Bueno, tiene que ver con el tema de la administración. ¿Por qué? Porque están siendo eficientes y están siendo eficaces. Eficaces en sus temas de estrategias de marketing, merchandising y estrategias de servicio y atención al cliente. ¿Listo, muchachos? Entonces, dejamos por ahí, nos vemos el próximo lunes a las 8:30 de la mañana. Muchas gracias por la asistencia, muchachos. Profe, yo tengo una preguntita para la clase. Dígame, Cristian. Profe, es que yo tengo un celular Galaxy A70 que hace rato me está pidiendo actualizar software. Entonces le hundo actualizar software y no se me borrarán las cosas, profe. No lo entiendo, amigo, ¿de qué me está hablando? Hábleme más duro. Profe, es que yo tengo un celular Galaxy A70 y de ese rato me está pidiendo actualizar software. ¿Será que si le hunden actualizar software se me borrarán las fotos y todo lo que tengo? No, pues el software es la aplicación del celular. Normalmente es para que el celular le trabaje mejor, pero no se le ahorra nada. Entonces no le está dando formatear. Entonces le quiero actualizar software. El sistema operativo. Creo que le está hablando del sistema operativo. Le está hablando del sistema operativo, Cristian. No creo que pase nada. No le va a borrar absolutamente nada. Porque no le está dando formatear. Pues, gracias. Bueno, profe,